La Biblia de las Américas. Así que leemos y dice de la siguiente manera: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda o de mi herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Uno de ellos lo pidió, pero se lo dio a los 2. Vean lo bueno que fue este padre. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su vivienda o su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Qué triste historia, ¿no le parece? Un joven, un señor, un muchacho, no nos dice la edad, solamente nos dice que era el menor de los 2 hijos. Lo tenía todo, pero pidió su herencia, pidió su parte de la hacienda y decidió irse a vivir alejado de su familia, y derrochó todo en los placeres hasta que se quedó sin nada. Después de eso vino una gran hambre y empezó a sufrir, se quedó sin nada. Fue y buscó un empleo, y el empleo que le daban creo que no le alcanzaba ni para comer, porque se le antojaba lo que él le daba de alimento a los animales que él cuidaba, y nadie, incluso ese alimento de los animales, no se lo otorgaban. Qué triste historia. Pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a bendecir este tiempo y vamos a pedir la dirección de Dios para que Él sea el que hable a nuestras vidas, y también nuestros corazones, nuestra mente esté lista y abierta para recibir la palabra del Señor. Oramos una vez más. Padre, gracias, Señor, por este día hermoso y lindo que nos permites disfrutar este domingo más, Señor, aquí en tu casa, en el templo, Señor, predicando tu palabra. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana que aún no conoce a tu Hijo como su Salvador, como su Redentor, y a ti como el Padre eterno, celestial y perdonador, Señor, pedimos que en esta mañana ellos puedan recibir de ti la salvación, el perdón, Señor, y la vida eterna. Bendice nuestro tiempo junto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del sermón de esta mañana es El regreso del hijo perdido. Si usted conoce el Evangelio de Lucas, probablemente este relato para usted no es nada extraño, porque usted lo ha leído, usted lo conoce como la parábola del hijo pródigo. Así que es un relato muy conocido, muy popular dentro del Evangelio. Así que el día de hoy vamos a tomar este pasaje. Vamos a estar ahí al pendiente, en la pantalla van a estar los textos. Si usted tiene su Biblia, le animo a que los lea también en su Biblia. Y solamente vamos a cubrir 4 áreas, aunque el texto es un poco largo. Nosotros aquí vemos hasta el 32. Acabamos de leer una parte. Y dice la parábola aquí que un hombre, un joven, le pidió a su padre que le diera la parte de su herencia que le correspondía. El papá todavía no se moría. El hombre no dice que estaba en un lecho de muerte, no estaba enfermo, no estaba en el hospital. Nos dice que el hijo se acercó y le pidió su herencia. Le dijo: dame lo que me corresponde, dame mi parte. Y dice que el hombre lo dividió entre los 2 hijos y se los entregó. Uno de ellos, pocos días después, el menor, toma todo lo que se le dio y se va a un país lejano, a otra parte, donde ya no iba a tener una convivencia familiar con su padre, con su hermano, probablemente con la madre. No nos cuenta nada de ella, no nos dice si habían hermanas, pero queremos asumir que en toda familia hay papá, mamá, hermanos, probablemente hermanas, tíos, abuelos, etc. Y este hombre decidió irse y alejarse.
Y eso es lo que vamos a ver aquí. Vean la primera parte del versículo 11 al 16. Ahí vamos a ponerle un subtítulo a todo esto: lo triste del pecado. Nosotros a veces vivimos en una vida de pecado, la cual no nos damos cuenta que nos hace más daño que el placer y el beneficio que aparentemente nosotros encontramos en el pecado. Y aquí este hombre nos dice que se llevó todo para ir a disfrutar él de lo que él deseaba, de los placeres que él quería. Y para él estaba bien, para él era lo correcto, para él era lo que él deseaba. Y nos vamos a dar cuenta, como ya leímos, que no fue la mejor decisión, especialmente cuando vienen los problemas de la vida, los problemas que aparecen de repente en el mundo, específicamente ahorita. ¿Cuántos de nosotros no estamos atravesando una situación muy similar a estas? Nos alejamos de nuestra familia, tomamos las decisiones que quisimos y de repente llegamos a el punto de esta pandemia y estamos en escasez, no tenemos para seguir adelante, estamos en problemas verdaderamente. Pero cuando leemos este pasaje del 11 al 16, es importante darnos cuenta que hay una oportunidad de poder salir adelante. Este muchacho la tuvo, estaba en casa, todo estaba bien, su padre se encargaba de todo, tenía un hermano, si es que laboraban juntos, se apoyaban y estaba cómodo en casa. Fue hasta que él decidió tomar una libertad y salir y emprender, pero no emprender una inversión con su herencia, sino derrocharla e invertir en sí mismo y en el pecado. Cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que había una ambición muy necia de él de ser independiente, sin reglas, sin alguien que estuviera observándolo. En este caso, muchos de nosotros como hijos no queremos la autoridad de nuestros padres, queremos hacer lo que queremos sin darnos cuenta que esa autoridad y esa protección que ellos nos dan nos traen un beneficio muy grande, porque también ellos ya con su experiencia de vida tienen la sabiduría que nosotros a veces aún no hemos adquirido. Pero sabe que todo el pasaje es hermoso porque habla del arrepentimiento y de la prontitud de Dios, de nuestro Señor, para recibirnos, para perdonarnos, para aceptarnos de regreso, y sobre todo habla de lo grande que es la gracia del Evangelio. Viene Dios y se acerca al hombre para guiarnos y alentarnos a un arrepentimiento genuino. Así que cuando vemos que este joven busca ser independiente, empieza a entrar en un estado pecaminoso. Y ese estado pecaminoso, cuando nosotros queremos estar separados de Dios, cuando nosotros no queremos saber nada de la iglesia, nada de Dios, nada de Cristo, la Biblia para nosotros es irrelevante, entonces nuestra vida empieza en un descenso, en esa vida pecaminosa, separación de Dios y un alejamiento de nuestro Creador. Y eso es peligroso porque nosotros empezamos como este hombre a derrochar todo lo que tenemos, no solamente material. Aquí habla un poco de lo material, pero recordemos que todas las parábolas que Jesucristo utilizaba era para dar una enseñanza espiritual. Cuando nosotros aplicamos eso a nuestra vida, nuestro derroche espiritual, nuestro derroche material, nuestro derroche de diferentes ámbitos en nuestra vida, incluyen a veces el malgastar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se van hacia otros rumbos que son más placenteros por el pecado que nosotros ponemos nuestra mente en ese estilo de vida. También nosotros a veces malgastamos y derrochamos nuestro tiempo. No lo utilizamos sabiamente, no lo utilizamos adecuadamente, y Dios no tiene parte en nuestro tiempo para nada, especialmente cuando somos hijos de Dios, cuando ya estamos en el camino. De repente dejamos de leer la Biblia, de repente no hay tiempo de orar, de repente ya no es prioridad estar en el templo. Imagínense, para las personas que no conocen de Dios, para ellos no existe un minuto para darle a nuestro Señor.
Y aquí habla de este hombre que estuvo una vez en esta hacienda, en esta protección de su padre, y decidió irse y salir de ella, que es el caso de todo el ser creado. Todos nosotros los hombres hemos sido nacidos, hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, y Él nos ha dado la oportunidad de estar bajo su cuidado, bajo su protección. E incluso dice la Biblia que el sol brilla para todos, parejo, sea uno necio o sea prudente, sea uno pecador o sea uno justo o que busque el camino de Dios. El sol brilla para todos, la lluvia cae sobre todos. Dios nos da una oportunidad a todos, pero es nuestra vida y nuestra cercanía con Dios que empieza a hacer la diferencia a cuanto el tiempo avanza en nuestra vida en este mundo. Y aquí nos damos cuenta que gastamos muy mal nuestros pensamientos, nuestro tiempo y también algo muy importante, nuestras oportunidades. A veces tenemos oportunidades que Dios nos da para tener una ventaja en esta vida y las malaprovechamos o las gastamos de una manera totalmente inadecuada. Y ahí es donde empezamos a tener un problema, una carencia, y nuestra vida empieza a ir en un rumbo hacia abajo. ¿Sabe? Cuando nosotros vivimos en una vida de pecado, en una vida donde buscamos nuestro placer, las lujurias, donde buscamos la independencia y queremos estar alejados de Dios, nosotros empezamos a ver que nuestra alma está necesitada. Así como este hombre salió, tenía todo lo que quiso, lamentablemente lo malgastó y de repente se da cuenta que no tiene muchas cosas, incluyendo el alimento. Y qué triste, porque estoy seguro que su padre no hubiera pensado dos veces en ayudarle a sentarse a la mesa y compartir su alimento. Usted y yo conocemos que dentro de la cabalidad, de lo normal, de lo que es lo que Dios propuso en los padres, es el amor del padre y de la madre hacia sus hijos. Y este amor es tan grande que a veces lleva a un padre y a una madre a no comer ellos por darles el plato a sus hijos. Eso es lo que Dios nos ha dado a través de estos padres, demostraciones del amor que Él como Padre tiene por nosotros. Y a veces nuestras necesidades espirituales, las necesidades del alma, cuando vivimos en pecado, se reflejan en esta parábola. Nuestra alma no tiene la comida de la cual desea nuestra alma alimentarse, y andamos en el mundo, andamos en el pecado, nosotros comiendo cosas que no son sanas, que no son nutritivas para nuestro crecimiento espiritual. Nuestra alma está en medio de una desnutrición porque no estamos recibiendo el alimento verdadero, el alimento que viene de Dios. Y nuestra alma tiene escasez de comida, nuestra alma tiene escasez de ropa, y nosotros no tenemos ninguna provisión para el más allá. Nuestra alma no está preparada para cuando se tenga que encontrar con su Creador. Nuestra alma no está siendo preparada y edificada para cuando nosotros tengamos que dejar este mundo. Y nosotros vivimos en esta escasez, como este joven. Estamos en todo esto demostrando que somos esclavos del pecado. Pensamos que estamos haciendo lo que nosotros queremos, pensamos que estamos en un estado de independencia, creemos que el buscar nuestro placer y lo que nuestra carne pide, las lujurias, y verdaderamente estamos entre el alimento de los cerdos. Verdaderamente estamos en un entorno donde no es limpio. Estamos en medio de los cerdos y estamos incluso deseando comer lo que estos cerdos están comiendo. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Satanás, somos esclavos del pecado. Y las riquezas de este mundo y los placeres de este mundo no nos llenan al final de cuentas, porque los recibimos, los obtenemos y todavía nos sentimos vacíos y queremos más del mismo placer, queremos más de la misma riqueza. Y si no es suficiente, pues entonces buscamos alguna otra que nos pueda llenar, y nos estamos dando que estamos comiendo, pero seguimos vacíos.
Y eso es porque todo lo que estamos buscando para satisfacer nuestro cuerpo es totalmente inadecuado, como este hombre leíamos al principio. Vamos a leerlo una vez más para retomar el pasaje y vamos a continuar a la segunda parte de este texto. Cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Él creyó que estaba bien, pero verdaderamente estaba perdido. Muchos de nosotros creemos que estamos bien, pero la verdad del pecador es que estamos muertos en nuestros delitos. Nosotros estamos totalmente desprovistos de la vida espiritual. Estamos verdaderamente perdidos en el pecado y no nos hemos dado cuenta. Estamos totalmente separados de Dios y si no nos damos cuenta, muy pronto estaremos perdidos para siempre, no solamente en este mundo. En el versículo 14 continúa y dice: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. Recuerde que él se fue de su país, se fue de su casa y se fue a vivir a otro país. Y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Vea lo que sucede en el 16. Y deseaba llenarse el estómago, no de McDonald's, no de Whataburger, no de Chili's, no de su restaurante favorito, sino de lo que comían los cerdos. Pero ¿sabe qué sucedía? Este hombre que probablemente invitó a gente de esa región, probablemente pagó la cuenta de muchos de ellos cuando andaba de fiesta o malgastando todo, nadie le daba a comer ni siquiera el alimento de los cerdos. El 17 es importante. Entonces, volviendo en sí. Esa palabra, volviendo en sí, empieza a demostrar verdaderamente un arrepentimiento. 1, de la decisión que tomó. 2, de la situación en la que se metió. Y número 3, de el estilo de vida que vivió y a dónde ahora ha terminado su estado. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Él sabe, mis hermanos y mis hermanas, que en casa de su padre lo tenía todo. Ahora él es un jornalero, ahora él es un empleado, ahora él es un trabajador que está sufriendo de hambre. No es posible. Yo no entiendo cómo muchos de nosotros que trabajamos arduamente, al final de la semana seguimos teniendo escasez. ¿Cómo es posible que usted, que hace todo un esfuerzo en una semana de 5 días, probablemente 40 horas invertidas en su labor, llega el fin de semana, recibe su pago y aún así sigue teniendo necesidad? Este hombre estaba empleado, este hombre tenía un trabajo y aún así no tenía para comer. ¿Cómo usted figura que esto sucede? Porque todo lo que tenemos lo estamos malgastando, lo estamos llevando a nuestros placeres y no a las necesidades verdaderas. Y este hombre se dio cuenta que estaba sucediendo esto y dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Ahora él está al mismo nivel, dejó de ser un hijo para ser un empleado, y en la casa de su padre los empleados aún tienen más que él. Y vea lo que dice el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores.
Y levantándose, fue a su padre. Se levantó, decidió en su corazón, se dio vuelta, volviendo en sí, dice la Escritura, que empezó a pensar y a darse cuenta del estado en el cual estaba. Y decidió, voy a regresar con mi padre y no voy a regresar a vivir en mi casa, voy a pedirle que me haga uno de sus trabajadores, como uno de ellos. Porque ahorita estoy siendo el trabajador de alguien y ni siquiera me alcanza para comer, y lo que yo le estoy dando de comer a los cerdos, ni siquiera eso puedo obtener para alimentarme. Él empieza a tener un arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento es lo que cambiará nuestra vida. Muchos de nosotros queremos creer en Dios, queremos creer en Jesucristo, pero no queremos darnos la vuelta, ni salir de los cerdos en donde vivimos. No queremos abandonar nuestra esclavitud, no queremos abandonar el pecado, queremos seguir viviendo entre los cerdos, pero ver hacia el cielo y esperar que Dios nos bendiga. Y lamentablemente no es posible. Pero Él está dispuesto a bendecirnos si nos arrepentimos de esa vida pasada. Sabe que es importante reconocer nuestro punto de retorno. Este hombre se dio cuenta que tenía que regresar a su padre, aunque no fuese como hijo, simplemente como un empleado. Enseguida empezó la recuperación de la vida de este hombre. Y él empieza a pensar y dice, ¿qué le voy a decir a mi padre cuando llegue a verlo? Y después de pensar las palabras, se pone en pie y se va. Lo importante es que cada uno de nosotros, cuando nos damos cuenta que estamos mal y estamos dispuestos a arrepentirnos, entonces nosotros empezamos a ver todo bajo una luz diferente. Empezamos a medir todo de una manera diferente, empezamos a analizar y a comparar las cosas de una manera muy diferente como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque se vio a sí mismo este hombre, se vio en la manera en que estaba y se dio cuenta que lo que él había decidido y la independencia que buscó y el buscar el placer de la vida le llevó a un camino incorrecto. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, que hemos decidido vivir alejados de Dios, pero Él está dispuesto a que nosotros lleguemos al punto de arrepentirnos. Y ahora se da cuenta que el siervo más pobre de su padre tiene más pan que él. Ahora la parábola nos dice que aún el siervo de Dios más pobre es más rico que un pecador con todas sus riquezas, porque llega el tiempo donde pierde todo. Y cuando vemos a Dios como un padre, cuando vemos a Dios como el Padre Celestial, pero no solamente un Padre Celestial alejado, sino como nuestro Padre, entonces empezamos a tener este sentimiento de poder acercarnos con confianza. Muchos de nosotros creemos que nuestro pecado nos mantiene alejados de Dios y que Él no quiere saber nada de nosotros. Al contrario, nos ve con misericordia, con amor y extiende su gracia y quiere que nos salgamos del pecado para ir corriendo hacia Él, como lo hizo este hombre. Dice que se levantó y se fue a su casa. Él no se detuvo en ninguna parte. Muchos de nosotros tomamos la decisión y después pausamos. Bueno, cuando empiece a mejorar, me acerco a Dios. Bueno, cuando ya me porte mejor, entonces sí, ya me voy a acercar a la iglesia. Cuando entonces yo ya no haga estas cosas, entonces me voy a entregar a Dios. Y este hombre se levantó, dejó la vida mala que llevaba, todo su derroche lo perdió, iba con las bolsas vacías, se levantó y no le importó, sino que se fue directo y no se detuvo, porque tomó la decisión de dejar verdaderamente las ataduras que Satanás tenía sobre él. Usted y yo, cuando estamos en pecado, estamos atados por Satanás. Y Él no nos va a dejar ir y soltarnos simplemente porque sí. Tiene que usted tomar la decisión y decidir que ha dejado el estilo de vida de pecado en el cual está, para salir corriendo a Dios. Y todo el que busca a Dios y corre hacia Él, Satanás no tiene ningún poder para retenerlo.
pero va a tratar de tropezarle. Este hombre fue inteligente, se levantó y no se detuvo hasta llegar. Vean lo rápido que el pasaje nos dice aquí en el 15:20. Lucas 15:20. Y levantándose se fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esta es la descripción de lo que el padre hizo. El hijo venía a una distancia, nos dice lejos. El padre lo vio a la distancia, se alegró, salió a su encuentro, sintió compasión por él, corrió a buscarlo y se le echó en su cuello y lo besó. Esa es la respuesta del padre al ver que su hijo venía de regreso. Y nos damos cuenta que empieza la celebración inmediatamente. ¿Qué hace cuando usted se emociona, cuando ve algo que tanto anhela? Corre a obtenerlo. Brinca, salta de gusto. Cuando usted tiene un pariente que no ha visto en tanto tiempo, cuando usted perdió una relación y le perdonan y vuelve a ellos, los abraza. Aquí es al revés. El que perdona fue a buscar. Es al revés normalmente. Cuando nos perdonan, les abrazamos por el gusto y el agradecimiento. Aquí el hijo no fue el que abrazó al padre. Aquí no fue el hijo el que corrió a su padre. Fue el padre cuando vio a su hijo que corrió hacia él. ¿Sabe por qué? Porque aquí está el punto número 3. Los brazos siempre estarán abiertos de Dios para usted. Sea que usted se ha alejado del camino de Dios o usted nunca ha vivido en la voluntad de Dios. Usted siempre ha sido un pecador y ahora se da cuenta que Dios le ama y le está llamando y le está buscando. Dios está con los brazos abiertos. Si usted es un hijo de Dios, un cristiano que se alejó y vivió y derrochó lo que tenía, Dios le está esperando con los brazos abiertos. Y continúa el pasaje y leemos aquí en el 21. Y el hijo le dijo lo que él pensó allá. ¿Sabe que muchos de nosotros hacemos muchas promesas a Dios? Y cuando Dios nos perdone y nos recibe, se nos olvida esa promesa. Este hombre, este muchacho dijo, cuando vea a mi padre le voy a decir esto, esto y esto. Y el día que se decide regresar con su padre, el hijo le dijo exactamente lo que propuso en su corazón. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y estaba a punto de continuar diciéndole, hazme uno de tus empleados, cuando el padre lo interrumpe y dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, rápido, muévanse, traed la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Vea el corazón de este padre por su hijo. Su hijo le pidió la herencia, él se la entregó. Su hijo se le va de la casa, no en la misma ciudad, se va a otro país. Hace todo lo que él quiere y reconoce que ha pecado en contra de Dios y ha pecado en contra de su padre y decide regresar. Su padre, con los brazos abiertos, lo recibe con amor y empieza a cuidar de él inmediatamente. Llega, corre hacia él, lo abraza, lo besa, manda llamar a sus trabajadores, les dicen vístanlo bien, pónganle un anillo en su mano, pónganle sandalias en sus pies, preparen la comida que vamos a tener fiesta. ¿Por qué? Vea el 24. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿Sabe que usted y yo, cuando estamos en pecado, no solamente somos esclavos, no solamente estamos atados por Satanás, vivimos como muertos? Somos unos muertos en vida. Usted ha visto las películas de los zombies, andan por todas partes y parece que tienen vida, que están animados, pero no pasa nada. Entonces a veces así andamos en el mundo con nuestro pecado. Creemos que estamos disfrutando de la vida. Creemos que estamos en este mundo gozando y viviendo, cuando en realidad estamos totalmente muertos.
Y viene este hijo y su padre le dice a todos: vamos a celebrar porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Se acuerda cuando el joven dijo, volviendo en sí, empezó a pensar: allá con mi padre, aún el empleado al cual se le paga menos, tiene pan de sobra. Y yo, siendo el hijo de ese gran hombre, estoy comiendo, o estoy deseando comer, de lo que los cerdos están comiendo. Si usted conoce la cultura judía, el cerdo, bíblicamente y ceremonialmente, es un animal inmundo. Es un animal indeseado. Ellos no lo consumen, ellos no lo necesitan, no lo quieren. Bíblicamente, sería esto lo más bajo que puede caer una persona judía. Y aún así, el padre con los brazos abiertos, este hombre, dice en el 24, estaba perdido y ha sido hallado. Yo le decía hace rato, los que estamos en pecado estamos perdidos. Pero tienen la oportunidad cada uno de los pecadores, cada uno de nosotros, de arrepentirnos y de buscar el camino hacia Dios antes de que sea tarde, porque cuando sea muy tarde, usted estará perdido para siempre, por la eternidad. Y comenzaron a regocijarse. El 25 continúa: y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué está pasando en mi casa? ¿Qué es todo ese algarabío? ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué es esa música que está por allá? Y le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Este hombre se había ido, se había alejado y ha regresado a pesar de todos los problemas que recibió, que fue la consecuencia de su pecado y su derroche. Llega sano y salvo. Y usted pensaría: wow, el padre corrió, lo abrazó, lo besó, lo vistió y preparó una celebración. De igual manera, su hermano va a estar tan contento, lo ha de haber extrañado, ha de haber sufrido sin tener a su amigo a la par, su hermano, los que crecieron juntos, hicieron travesuras juntos, los que hacían todo juntos como hermanos. Y usted pensaría: wow, qué padre, ahora sí este muchacho también va a estar lleno de gozo. Pero vea lo que dice en el siguiente pasaje. Vamos a continuar leyendo en el 28. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos de nosotros, estando en la casa de Dios, estando en la casa de nuestro Padre Celestial, sabiendo que estamos en el lugar adecuado, se nos olvida tener el mismo amor que el Señor de esta casa. Se nos olvida tener la misma misericordia que el Señor de esta casa. Se nos olvida tener la gracia que este hombre tuvo. Se nos olvida dar el perdón que a nosotros se nos dio. Y tenemos un corazón fariseo. Empezamos a tener un corazón fariseo como este hermano. Ve el 28. Entonces el hermano se enojó y no quería entrar, no quería ir a comer, no quería ir a celebrar. Dice que empezaron a danzar, no quiso ir a danzar. Sabe que ahorita nos dicen en el mundo de los cristianos: los cristianos no bailan, eso es pecado. Aquí nos dice que hubo baile, hubo danza, hubo comida, hubo fiesta. Y nos dicen que los cristianos no podemos ir a las fiestas, que no podemos divertirnos, que no podemos danzar, que no podemos celebrar, que no podemos comer. No podemos hacer nada los cristianos. Simplemente tenemos que ser puestos aparte y escondidos. Y eso no es cierto. La vida en Cristo es para gozar. Entonces gozamos ¿cómo? Fuera del pecado, y gozamos en el Señor. Pero este muchacho, en lugar de alegrarse, se enojó, no quería entrar, y su padre salió a buscarlo también. Aún estando en su propia casa, salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido, padre, y nunca te he desobedecido de ninguna orden tuya. ¿Usted cree que usted y yo nunca hemos desobedecido a Dios, aún estando en la iglesia o siendo seguidores de Cristo o cristianos? ¿Usted cree que muchos años le ha servido a Dios
físicamente, manualmente, en las cosas que hace en este mundo y cree que merece más que otra persona que no ha hecho lo mismo que usted. Ese es un sentimiento fariseico. Ese es el sentimiento que tenían los religiosos en el tiempo que Jesús estaba predicando. Los fariseos eran los religiosos, los que creían que eran santos, que pensaban que estaban bien y que no hacían nada mal y que eran mejor que todos, porque ellos estaban todo el tiempo en el templo, en la casa de Dios, sirviendo a Dios, trabajando para Dios. Y de esta manera empieza a pensar este muchacho, este hermano. Te he servido tantos años, nunca te he desobedecido. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito. Olvídate de el becerro en engorda, un cabrito para yo regocijarme y celebrar con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, ya ni siquiera es su hermano, pero cuando viene este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas. Le pregunto yo, ¿cómo sabe este hijo que se gastó todo con prostitutas? Dice que él se fue de su país a vivir a otro país. ¿Acaso él lo seguía en Facebook? ¿Acaso lo seguía en Instagram? ¿Acaso tenía mensajes que le mandaba a su hermano de Snapchat? ¿Cómo supo? Porque él aquí lo empieza a acusar. Dice, tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, con rameras, lo recibes. Mataste para él el becerro engordado, el mejor, el que guardábamos para Navidad, para Año Nuevo, el que estábamos ahí teniendo para celebrar el año. Y él dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos porque no solamente mi hijo, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Usted y yo como pecadores estamos muertos. Estamos perdidos. La diferencia es que no queremos aceptarlo, no queremos reconocerlo. Nosotros hemos aprendido a aborrecer la palabra de Dios. Hemos aprendido a odiar al que entregó su vida por nosotros. Hemos aprendido a ser violentos y a odiar a los seguidores de aquel que entregó su vida para perdonarnos en una cruz. Y qué lamentable, porque ese Padre, a pesar de ese tipo de actitud que nosotros tenemos, está con los brazos abiertos, listos para recibirnos. Él está dispuesto a verle venir y correr hacia usted. Sabe que muchos de nosotros no nos queremos acercar a Dios porque sabemos que somos pecadores, sabemos que somos personas imperfectas, sabemos que hemos hecho maldad y nos da temor, nos da vergüenza y nos da algo que no nos deja acercarnos a Dios, cuando en realidad Él está esperando a que usted regrese a su casa. Dios está lleno de misericordia. Yo le animo a que no deje que su orgullo se interponga. No deje que la preferencia por usted mismo se interponga entre usted y su Padre Celestial. No deje que la ignorancia de su corazón lo mantenga esclavo de Satanás y perdido en este mundo. Porque usted tiene la oportunidad de volver a la vida, de volver a levantarse, de dejar el mundo donde vive de pecado entre los cerdos y regresar a ser un hijo del Padre Celestial, porque le ama y quiere que usted también le ame. Dese la oportunidad. Hoy es un día para que usted tome esta decisión. Levántese, corra hacia Dios, no voltee atrás y no deje que nadie le detenga en su camino hacia el Padre. ¿Qué le parece si oramos? Y si usted ha entendido este mensaje y usted está dispuesto a arrepentirse, pídale perdón a Dios hoy. Deje que Dios le abrace y le bese y que Dios haga fiesta en este día por su salvación. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias, Señor, por este mensaje que nos dejaste plasmado, Señor, en las palabras textuales de Cristo en este libro de las Sagradas Escrituras. Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestra imperfección y del gran pecado que existe en este mundo, tu amor y tu gracia sigue siendo más grande que ese pecado. Señor, y te damos gracias también porque a todo aquel que está dispuesto a reconocer su pecado y arrepentirse y alejarse de él para volver a ti, Señor, tú nos recibes con los brazos abiertos. Señor, pero también oro y pido por aquellos creyentes, por aquellos siervos tuyos que han perdido ese mismo gozo y ese mismo amor de recibir a los hermanos que hemos perdido y que estaban muertos, para que tú quebrantes estos corazones, para entender que somos una familia y que estando fuera y estando dentro, mientras decidamos volver a ti, Señor, tú estás listo para celebrar con nosotros y gozarte. Señor, que la iglesia, que los hermanos que ya están dentro de tu casa, nunca olviden que un día ellos también estuvieron fuera y tú les recibiste de la misma manera. Si usted ha escuchado este mensaje y usted no se ha arrepentido y no ha buscado a su Padre Celestial, hoy le invito a que lo haga. Ahí donde se encuentra, ahí donde esté escuchando esta predicación, pídale al Padre, clámele y dígale de esta manera: yo le quiero guiar, le quiero invitar a que repita conmigo, pero no simbólicamente ni religiosamente, sino que lo haga verdaderamente y con toda sinceridad. Hable con Dios de su corazón y dígale de esta manera: Padre Santo, Padre mío, ahora reconozco que he estado mal, que he estado perdido y que he sido esclavo, Señor, de este mundo y del pecado. Yo no quiero ser pertenencia de Satanás. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo me arrepiento este día. Estoy dispuesta a regresar a ti, Señor, y a recibir tu perdón, porque te lo estoy pidiendo, Señor. Gracias por amarme. Gracias por demostrarme que tus brazos siguen abiertos. Y Señor, te pido que tus hijos, los que ahora son mis hermanos, me puedan recibir de la misma manera. Señor, enséñame a creer en ti, a crecer en ti, a confiar en ti y a depender de ti el resto de mi vida. Y cuando yo tenga que dejar este mundo, recibir tu salvación y estar contigo por toda la eternidad. Si usted ha creído en Cristo y reconoce esa verdad, la Biblia nos promete que usted ahora es un hijo o hija de Dios. Pero si usted ya es un creyente y usted ha escuchado este mensaje y usted ha tenido su corazón duro por los pecadores, por los que se han arrepentido, y usted cree que no hay algún pecado por ahí, que usted no entiende cómo Dios puede perdonar a esa persona, quiero animarle a que también quebrante su corazón, a que no sea un fariseo y que tenga el mismo amor que tiene su padre. No sea como este hermano que se enojó y que no quiso disfrutar de la fiesta ni del gozo que su padre tenía, sino que quiso reclamar y odiar a su hermano y alejarse de la celebración. Le animo a usted, mi hermano, mi hermana, que ha perdido el gozo de Dios, a que se acerque a su Padre y se contagie una vez más de este amor, de esta misericordia, de esta gracia, y que pueda usted volver a amar como un día lo hizo. Nosotros debemos imitar a nuestro Cristo, porque Él imita a nuestro Padre. Y es nuestro Padre el objetivo al cual queremos llegar nosotros. Así que no se desanime, no se enoje, no se moleste, sino siga creciendo en amor. Y ayude usted a ir tras los perdidos, animándolos, guiándolos y llevándolos de regreso a nuestro Padre Celestial. Pedimos esto, Señor, que sea una realidad
en nuestras vidas como creyentes, pero también en la vida de los que aún no han confesado a Cristo como Señor y Salvador, que a través de esta predicación se puedan arrepentir y voltear completamente sus ojos puestos en ti, nuestro Padre Celestial. Rogamos que así sea, Señor, confiando que así será, porque creemos en tu Hijo Jesucristo. Y es en el nombre de Cristo poderoso que oramos en esta mañana. Amén y amén, Señor. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Deseamos verdaderamente que su vida sea transformada. Le animamos a que se contacte. Ahí en la transmisión usted ha recibido varias maneras. Está la página de internet. Deje un comentario en los videos y alguien se va a comunicar con ustedes para que usted se pueda acercar a una nueva vida en Cristo. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.